Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros. Vamos a elevar a Dios nuestra oración en señal de gratitud. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, a ser despojados de este viejo hombre, Señor, y buscar cada día más la santidad sin la cual nadie verá tu rostro. Padre, te presentamos esta programación que va a dar inicio de cada uno de los hermanos que están ya con nosotros conectados desde los distintos países, los que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Panamá, que puedan, Señor, en ellos cumplirse tu promesa detallada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda, Señor, fortalece cada uno de los hermanos que desde los distintos lugares abren las puertas de su hogar para escuchar la lectura de tu palabra, Señor. Permite que cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano reciba la fortaleza, la edificación en sus almas, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y nos edificamos, Señor, nuestra fe se fortalece, nuestras dudas desaparecen a través de tu palabra. Guárdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro principal instructor y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos estén dispuestos, Señor. Prepáralos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. No nos desampares, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos ya a dar inicio a la lectura del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Para hoy vamos entonces a tener lectura de los capítulos 4, 5 y 6. Escuchemos con atención. San Juan capítulo 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: Ve, y llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: Yo soy, que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer. Mas ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿Si le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve,
tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y dijéronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Preciosa conversación que nos revela grandes misterios. Es precisamente en el capítulo 4 cuando una mujer samaritana tiene un encuentro especial con el Hijo de Dios. Pues nos revela Juan, y precisamente es el único relato que se halla de esta conversación, es en el Evangelio de San Juan. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿verdad?, que Cristo prácticamente le estaba robando los séquitos a Juan el Bautista porque él bautizaba más. Sin embargo, hace una aclaración. Juan no era Jesús el que bautizaba, eran sus discípulos. Y esto lo aclara en el versículo 2 del capítulo 4. Y él entonces entendía que era necesario pasar por Samaria. Y esa necesidad de pasar por Samaria no era una mera consideración geográfica, era una revelación divina. El Señor tenía que pasar por esta tierra. Resulta que cuando él llega a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, precisamente estaba allí cerca la heredad que Jacob había dado a sus hijos, y eso lo encontramos como evidencia en el libro de Génesis capítulo 33. Allí había un pozo de Jacob, y Jesús nos detalla Juan que estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo porque ya era como la hora sexta, era como ya las 12 del mediodía. Ahí estaba cansado el Señor, por supuesto, igual tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, experimentó todos los desgastes que experimenta un mortal. Y él allí cansado se sienta y se queda tranquilito junto al pozo, y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús aborda a esta mujer, porque recordemos que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comida, pues ya era necesario comer. Y él aborda a esta mujer y nada más y nada menos que le pide de beber. Dame de beber. Estaba cansado el Señor. Los discípulos no estaban allí para que lo pudiesen asistir, y ella tenía las herramientas necesarias para poder sacar agua de ese pozo. Y la mujer samaritana se sorprende al ver que este hombre judío le dirigiese la palabra a ella, porque ella le detalla cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana, porque tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, esta hostilidad que había entre ambas naciones, recordemos que era el producto de que los judíos, Samaria llegó a ser la capital del reino del norte, pero cuando invade Asiria, Samaria, y son transportados, aquí se hacen ligas de diferentes naciones. ¿Por qué? Porque bueno, ellos pasan a ser un sincretismo. Asiria se lleva a los israelitas, pero comenzaron estas tierras a ser pobladas, y bestias del campo estaban haciendo mucho daño. Entonces determinan los asirios enviar levitas que enseñaran la ley del Señor
y allí hay cruces entonces entre personas que no eran israelitas y los israelitas. Entonces allí se mezclan estas razas y también sale lo que se conoce como el sincretismo, porque allí los sacerdotes levitas hicieron una fusión entre los ritos paganos de las demás naciones. Entonces ellos pasaron de ser legítimos israelitas y se mezclaron con otras naciones. He allí el resultado por el cual los judíos no trataban con ellos, no los tenían como hermanos, porque ellos se habían mezclado con otras naciones. Entonces ella le dice, no puede ser, porque es que los judíos no nos tratan, no hay esa afinidad. Y el Señor le responde de la siguiente manera: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y esto le pareció algo tan sorprendente a esta mujer. Y le dice, Señor, pero es que tú no tienes con qué sacar agua y el pozo está hondo, así que no tengo por qué molestarte pidiéndote. Ella estaba enfocada en el agua que mitiga la sed. Y le pregunta, ¿de dónde tienes esta agua viva? ¿Acaso que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque precisamente los samaritanos se consideraban aún descendientes de Jacob legítimo. Y por eso ella le afirma, le dice, ¿de dónde? Es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que fue el que nos dio este pozo, y de allí, de este pozo, bebieron él y sus hijos y sus ganados. Los samaritanos seguían, ¿verdad?, insistiendo en que ellos eran descendientes de Jacob. Pero por la unión de estas naciones y los israelitas, ellos son considerados no legítimos israelitas. Y el Señor le dice, mira, cualquier persona que venga y beba de esta agua va a tener sed. Pero esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es más, será en él. Aquel que bebiere de esta agua será para él una fuente de agua que salte, y aquí está la clave maravillosa, para vida eterna. Trasciende esta agua que el Señor da y llena nuestras vidas al punto de alcanzar la eternidad. Cuando esta mujer escucha esta explicación, inmediatamente se hace solicitante de esta agua y le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Y sigue insistiendo, y no venga a sacarla. No venga aquí a sacarla. Todavía estaba confusa entre esa agua que precisamente el único que no las puede dar es el Señor. Y él le dice, anda, ve y llama a tu marido y ven acá. A esta solicitud la mujer le dice, yo no tengo marido. Por supuesto, el Señor le aclara, lo has dicho muy bien, no tengo marido, lo has dicho con verdad, esto lo has dicho con verdad, porque has tenido 5 y aún el que tienes ahora no es tu marido. Esto es totalmente cierto, esto es verdad. En esta conversación, cuando el Señor le revela a ella, estaban en una conversación allí en privado, no había ningún discípulo, no había nadie que pudiera haberle dado información a Jesús sobre la vida de esta mujer samaritana. Esta mujer cae despavorida, queda sorprendida al escuchar que el maestro sabía su historia, sabía que en ella había ocurrido una vida amorosa o quizás una vida bastante dificultosa al haber tenido 5 maridos y ahora precisamente el que ella tenía no era de ella. Con esto nos damos cuenta que esta mujer tenía algún amor con un hombre que era casado, no era de ella, no le pertenecía.
Y ella queda sorprendida y entonces le responde, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué ella asume esta posición? Porque le ha revelado cosas que quizás hasta la misma ciudad de Samaria le estaba oculto. Quizás ella era solamente la amante de este hombre. Y esto no era de conocimiento público. Y el Señor se lo dijo a ella así, sin previo aviso. Cuando el Señor le dice, mira, cuando ella le dice, mira, ella preocupada por esto, ella lleva otra conversación y le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Cuando ella hace referencia a este monte, se refiere al monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido un templo como un sitio de adoración rival, ¿verdad?, en contra al de Jerusalén, porque ellos no eran bienvenidos, no eran recibidos en el templo de Jerusalén, por la causa en que le habíamos explicado anteriormente. Y fíjense la manera en que ella evade esta conversación, en el sentido de que Jesús le explica su pasado, le relata su pasado y su presente. Y Jesús le dice, mira, mujer, créeme que va a llegar esta hora cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, lo que sabemos, y nos detalla una gran verdad. La salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, la hora está próxima a cumplirse, cuando realmente aquellos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esto es lo que el Señor quiere, verdaderos adoradores. Esto es lo que busca el Padre, porque Dios es espíritu y esto es una verdad que no debemos de dudar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, aquí el Señor le estaba diciendo, mira, lo que importa no es dónde se rinde culto, sino esa disposición de la mente, del corazón, del alma. Esta verdadera adoración no es una mera fórmula o una ceremonia, es una realidad espiritual que está en armonía con la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. La adoración debe ser totalmente genuina, en verdad, transparente, sincera, de acuerdo a la obediencia y al mandato divino. Y cuando la mujer escucha estas verdades de Jesús, se le dice, Señor, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, yo sé. Esto era notorio en todas estas regiones. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas estas cosas. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Miren cómo Jesucristo se revela a esta mujer samaritana. Cómo le dice, yo soy el que habla contigo. Ese que están esperando los samaritanos también, ese soy yo. Cuando ella escucha esto, en ese momento llegan sus discípulos y ellos se sorprendieron, por supuesto, de encontrar a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno osó a preguntarle, a decirle qué es lo que hablas con ella o qué sucede. Ahora, nosotros inferimos para esto tener el conocimiento, Juan, de haberlo escrito, sabemos que tuvo que haberlo detallado el maestro, ¿verdad? Para que hoy en día podamos leer esta conversación. Y, por supuesto, esto era impropio que un rabí, que un maestro estuviese hablando con una mujer en público. Esto no era correcto de que él estuviese hablando con una mujer, y ellos sencillamente se quedaron callados. Y la mujer, cuando recibe la respuesta de Jesús al decirle, el que habla contigo, esto fue para ella trascendental, porque ella dejó su carga, ese cántaro que ella debía llevar
cargado de agua, ella lo deja allí en el pozo y se fue a la ciudad y comenzó a decirle a los ciudadanos de Samaria: vengan, vean, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y hay algo impactante de la manera en que ella atrae la atención de estos ciudadanos. Ella no va corriendo a decirles: vengan que me encontré al Cristo. No. Ella dice: ¿no será este el Cristo? Porque era de conocimiento general la venida del Mesías. Y ella capta la atención y ella enciende esa curiosidad en los habitantes de Samaria. Miren qué estrategia, qué manera esta mujer de atraer a la población a los pies de Cristo. Y estos, cuando escucharon el mensaje de esta mujer, salieron de la ciudad y vinieron al encuentro con el maestro. Esto fue algo sorprendente. Cuando ella le dice: me parece, no será este el Cristo. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Cosas que ni siquiera los habitantes quizás sabían de la vida de esta mujer. Y los discípulos del maestro estaban allí, les rogaban al Señor: Señor, Rabí, come. Ellos habían ido precisamente a la ciudad a buscar comida. Y él le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cuando él le revela esto a sus discípulos, ellos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que alguien le habrá traído de comer? ¿Alguien le habría dado de comida? Porque es tiempo de que él coma. Y él les dice, conociendo por supuesto el maestro los pensamientos de sus discípulos y de todos, porque el Señor conoce todo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bajo este concepto entendemos entonces que lo que le daba a él fuerza, ese entusiasmo, ese sentir de que su vida estaba siendo presentada a la humanidad, era llevar la verdad del plan de salvación a todas las naciones. A todas las naciones el Señor vino a traer esta gloriosa verdad. Entonces, cuando Jesús rehusó ese alimento ofrecido por sus discípulos y les declara: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, no estaba diciendo que el hambre y la sed física eran pecaminosas. No. Él hizo del comer y el beber señales muy sacramentales. Sin embargo, su hambre espiritual tenía la propiedad sobre los apetitos físicos y él encontró esa satisfacción en una comunión profunda con Dios y en hacer la voluntad de su Padre. Y nos damos cuenta cómo a través de esta maravillosa experiencia presentada con esta conversación de esta mujer samaritana, trae frutos muy amplios que por supuesto producen en el gran maestro ese gozo, esa satisfacción de estar cumpliendo a cabalidad el plan del Señor. El maestro le dice a sus discípulos: ustedes dicen que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Y saben qué? Alcen sus ojos y miren que los campos están ya blancos, listo para la siega. La afirmación concerniente a estos 4 meses probablemente era un proverbio que aconsejaba no darse prisa a la hora de cumplir con una tarea. Y él queriéndole decir que ya era necesario comenzar la hermosa labor de la colecta a las almas de Dios. Y el que ciega, le dice, recibe salario, por supuesto, así como el que recoge fruto también para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Por esto es que él ha dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y él le dice: yo los estoy enviando a cegar, es decir, a cosechar lo que ustedes no han labrado, otros lo han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Los profetas que habían anunciado estos tiempos de Jesús
habían sembrado. Fíjense que era de conocimiento a los samaritanos que el Cristo había de venir como resultado de ese trabajo profético que habían realizado los enviados por el Señor. Y ya estaba entonces, le dice el Señor a sus discípulos anunciándole, ustedes están entrando en esta labor y van a cosechar lo que ustedes no sembraron. ¿Y cuáles son esas cosechas? Las almas preparadas para el reino. Y muchos, fíjense cómo Juan nos detalla, muchos de los samaritanos de aquella ciudad habían creído en el Señor a través de ese testimonio, de esa invitación de esta mujer. Hermanos, es sorprendente cómo una sola mujer, ella no fue asistida por Juan, por Pedro, por Jacobo. Esto es increíble. ¿Qué ejemplo nos da la escritura de esta mujer que impactó su vida al encontrarse con el Mesías y no se quedó calladita? Fue a su ciudad e invitó, y muchos concurrieron a la invitación de esta mujer porque ella daba testimonio cuando expresó, me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron estos samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y el Señor amoroso se quedó allí con estos ciudadanos 2 días. Y esto fue algo trascendental porque creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y le decían entonces, le comunicaban a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos pudieron entender de una manera sobrenatural que Jesús era el libertador, el Salvador, el Redentor, aquel enviado del Padre para salvación de la humanidad. Que en 2 días, hermanos, en tan solo 2 días, estos habitantes fueron convencidos, atraídos por aquella mujer y convencidos con la conversación que tuvo Jesús. Y esto es sorprendente, porque ¿cuánto tiempo estuvo Jesús ministrando en Jerusalén, en sus entornos? Y esta gente le pedía señales, le pedía milagros. Los fariseos y toda la élite religiosa estaba completamente debatiendo con Jesús y argumentando que era falso, que por Belcebú él echaba fuera a los demonios. Y esta gente, en tan solo 2 días, entendió, su mente aceptó, su corazón abrazó, de que efectivamente Él era el Cristo. Esto es sorprendente. Esto es algo maravilloso que la palabra de Dios nos revela. He allí lo que decía entonces el Evangelio de San Juan, diciendo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero qué grande es la gracia de Dios. Pero a todos aquellos que le recibieron, el Señor les dio esa oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense, ellos no eran israelitas 100% genuinos, pero eran almas. Son almas las que el Señor viene a buscar. Y allí en esos 2 días sucedieron cosas maravillosas. Maravillosas que han permitido entender la gran obra del Señor. Para esto el Señor había venido y por eso Juan aclara que el Señor envió a su Hijo para salvación de las almas, no para que se perdiesen. Cuando Él sale entonces de allí, sale de Samaria, Él va entonces a Galilea, porque el Señor mismo había dado testimonio, y esto lo dicen los 4 evangelios, coinciden en esto que Jesús pronunció. El profeta no tiene honra en su tierra. Eso lo dijo Jesús. Tanto Mateo como Marcos como Lucas y Juan nos dan a entender esto que Jesús enseña. No
tiene profeta honra entre sus gente. Y él llega entonces a Galilea y los galileos le recibieron allí, habiendo ellos visto todas las cosas que el Señor había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque también ellos habían ido a estas fiestas. Allí entonces acontece que un hombre de Canaá de Galilea, precisamente donde él había hecho el milagro del vino, esta sanidad del hijo de este noble, que no solamente demuestra el poder de Jesús para sanar, sino también subraya el príncipe de que él no consideraba las señales y milagros como un fin en sí mismo. Por el contrario, lo menos que se buscaba con ello era atraer los beneficiarios del milagro a la fe en Cristo. Este hombre se acerca al Señor y le dice: mira, Señor, tenía un hijo que estaba enfermo, y él, por supuesto, al escuchar que Jesús estaba en su entorno, él se va y le ruega que descendiera a su casa, que su hijo estaba ya a punto de morir. No nos debemos confundir con este hombre, con aquel soldado que había pedido que el Señor le sanara al mozo que estaba enfermo. Aquí era su hijo. Recordemos que el milagro del centurión es otro. Y cuando Jesús lo escucha, le dice: si no viereis señales y prodigios, no creéis. De esta manera responde a la petición de aquel padre. Y el oficial se humilla y le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. Y Dios, como es misericordioso, le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Nos detalla Juan que él creyó a esto que Jesús le había pronunciado. Y él creyó y se fue. Pero cuando él llega a su casa, sus siervos le salen a recibir y le dieron esta buena noticia al decirle que su hijo vive. Y fíjense lo que es el ser humano. Él le preguntó a qué hora había comenzado él a sanar. Y ellos le dijeron: a las 7 lo había dejado la fiebre. Y el padre entonces solamente allí entendió que aquella era la misma hora en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive. Y esto permitió que toda la familia creyesen por el testimonio del Padre. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo allí en Judea a Galilea. Así lo detalla el Evangelio de San Juan. ¿Qué les parece lo maravilloso que es nuestro Dios? Este hombre corrobora a través de los datos revelados por sus siervos que a las 7 ya su hijo estaba libre de la fiebre. Y por supuesto comunica él esto a su familia y creen y aceptan el poder y la redención de Dios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele:
¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra, yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a éste vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, tenemos en este hermoso capítulo que Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Juan no identifica esta fiesta particular y es imposible determinar cuál fue, si se trata de la Pascua o esta referencia introduce una importante indicación cronológica que ayuda a establecer un calendario más claro de los 3.5 de los años de ministerio que tuvo Jesús. Porque él dice, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, pero no se sabe qué fiesta de los judíos era. Nos hace mención que había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Y este estanque llamado Betesda, que significa lugar de la misericordia o casa de la gracia, se le identifica hoy en día con bastante certeza con el estanque doble que está ubicado en la iglesia de Santa Ana. Y allí, en ese lugar, nos detalla Juan que había una multitud de enfermos y detalla, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos. No era el único paralítico que tenía 38 años, habían paralíticos que ellos allí estaban centrados en esperar que las aguas se moviesen. Y nos sorprende esto porque este hombre en este lugar que Jesús llega, esta gente que estaba enferma, no identificaron que aquel ángel que descendía y removía las aguas rendía adoración al Hijo de Dios. Y precisamente ahí estaba el Hijo de Dios entre ellos. Y no lo pudieron percibir. Y Jesús, este milagro es sorprendente, porque Jesús se acerca a este hombre. Algo, imagínense, qué maravilloso este milagro que nos relata el apóstol Juan, porque nos dice que cada cierto tiempo, no nos dice cada vez, no nos dice una vez al mes o una vez al año, no. Cierto tiempo descendía un ángel y agitaba las aguas. Y era que el primero que entrase después que el ángel agitaba las aguas de cualquier enfermedad que tenía era sano. Fíjense, ya este hombre tenía 38 años postrado allí, esperando
Quizás la esperanza de él era que alguna vez se iban a acabar los enfermos y quedaría él para poder buscar auxilio de alguien y que lo sumergiera. Pero allí estaba el hombre. Bien pudo haber pedido el favor a alguien que lo sacara de allí porque estaba triste al ver que cada vez que el ángel descendía, otro entraba. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, imagínense, Jesús ni aún había nacido en Belén. No había llegado en carne cuando ya este hombre tenía años allí postrado. Años. Y el Señor siempre manifestando su gracia a través de estos acontecimientos sobrenaturales que pasaban en Jerusalén. Y este hombre de 38 años, cuando Jesús lo vio, se dirigió a él. Jesús entendió, Jesús sabía cuántos años, qué fe tenía este hombre. Volvemos y repetimos, había multitud de enfermos y estos enfermos estaban tan enfocados en que el ángel moviese el agua que no se dieron cuenta que la sanidad ahí estaba, Jesús. No se dieron cuenta. Y de esta multitud, solamente este paralítico recibió este regalo. El Señor se le acerca, lo ve acostado y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Uno diría, bueno, pero es obvio porque está ahí esperando. Quizás que se acaben los enfermos para que él pueda tener oportunidad de sumergirse y de poder alcanzar la sanidad. 38 años, hermano. Estamos hablando de una cantidad de años viendo sanidades tras sanidades. Quizás para muchos hubiese sido decepcionante saber tantos son sanados y yo nada, pero allí estaba el hombre perseverando. Y él le responde al Señor: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, alguien se sumerge primero que yo. No tengo posibilidad, pero aquí estoy. No tengo a alguien que se conduela de mi condición y preste sus brazos y sus pies para poderme lanzar al agua. Pero aquí estoy, en pocas palabras, aquí estoy, esperando. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, le da las palabras. Le da unas palabras maravillosas. Y le dice: levántate. Fíjense que aquí, a diferencia del paralítico que abrieron el techo para sumergirlo, para meterlo, que el Señor le perdona sus pecados, primeramente pronuncia, el Señor, sabiendo, de verdad que esto es impresionante cómo Dios nos enseña, conociendo, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, nos detalla Juan, al instante este milagro fue consumado. El hombre se levantó y tomó su camilla, así como el Señor le ordenó, y se fue. Y este día era sábado. Esto, por supuesto, fue los judíos, cuando vieron a aquel hombre cargando su camilla, le dijeron: no te es permitido, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les dice: pero es que el que a mí me sanó, ese que me dio la orden, me ordenó que llevara mi lecho y aquí estoy. Yo tomé mi lecho y aquí estoy y anda. Y esto convulsionó, por supuesto. Esto fue tremendo porque el Señor le ordenó a él que se levantase y tomara su lecho, quizás para testimonio, para que lo pudiesen reconocer las personas que lo vieron sano. No sabemos. Pero el Señor ordenó a este hombre que se levantase y fue alcanzado el poder sanador del Señor. Y él se dirigió a caminar con su lecho y aquellos hombres fariseos le dicen: no es lícito, tú no puedes hacer esto. Bueno, pero es que el que me sanó lo hizo, dijo que lo hiciera. ¿Quién te sanó? ¿Quién te dio? No sé, él no reconoció a Jesús entre la multitud. El Señor, él no lo pudo identificar. Pero después el Señor lo encuentra en el templo
Y cuando el Señor se encuentra con este hombre, fíjense, el Señor de una vez le dijo, mira, has sido sanado, ha sido la gracia de Dios, no peques más. Cuando nosotros leemos esto, nos damos a entender que el resultado de esta enfermedad era producto del pecado que había en este hombre, porque le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjense cómo Dios en su amor y en su misericordia no se le escapa detalle. Este hombre, cuando escucha a Jesús decirle estas palabras, él se va e inmediatamente le dio aviso a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Entonces, no soy yo el culpable yo estoy obedeciéndole a Jesús. Y este hombre empezó a divulgar entonces que había sido Jesús el que le había ordenado que tomase su camilla y el que le había dado la potestad para levantarse. Y por esto los judíos, la élite religiosa, estaban molestos y perseguían a Jesús y querían matarlo, nos dice Juan, porque él hacía estos milagros en el día del reposo. Y Jesús les dice a ellos, mi Padre es el que trabaja y yo trabajo. Y esto era, muchas personas dicen, no, el sábado, el Señor transgredía el sábado. No, Jesucristo no transgredía el sábado. Esto eran muchísimas leyes que ellos habían argumentado el sábado. Y los judíos procuraban matarlo más, porque aquí nos dice en el versículo 18, porque según ellos, Jesucristo quebrantaba el día de reposo. Y también se decía que Él era igual a Dios. Y esto para ellos no veían el poder que nunca antes se había visto obrar en Jesús. Y el Señor les dice, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no es el Padre el que está obrando, porque también lo que el Padre hace, eso es lo que el Hijo hace igualmente. Entonces, si las curaciones de Jesús el día de reposo provocaban la ira de los líderes judíos, su reclamo de ser igual a Dios, por supuesto, le ganó esa acusación de ellos de decir que él blasfemaba. Y ellos estaban totalmente determinados a sentenciar a muerte a Jesús. Y Jesús entró en una contradicción con estas autoridades y en ningún sentido Jesús actuó independientemente del Padre. Por el contrario, él comprendía que como el Padre y él eran uno, hacía solo lo que el Padre le mostraba. Entonces, la autoridad de Jesús no era usurpada, sino derivada de las autoridades del Padre. A la inversa, no se puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Entonces, esto, por supuesto, creó demasiado mal a estos judíos. A los judíos veían a Cristo como totalmente blasfemo, como que incumplía la ley del Señor. Jesús aquí dirige un discurso sobre su relación con el Padre, y aquellos que le acusaban de blasfemia, estas palabras revelan de manera cristalina su amor aún por sus enemigos, y en tanto su deseo es que ellos alcancen la salvación. El problema no es que no puedan creer, sino es que no quieren aceptar el regalo de la vida eterna. Nos damos cuenta cómo el Señor les dice que el que oye sus palabras y las cree, está creyendo al que le envió y se hace galardonador de la vida eterna, y no vendrá a esa condenación. Al contrario, pasa de muerte a vida, porque precisamente nosotros sin Cristo no tenemos esperanza de vida. Y Él le dice, va a llegar el momento en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, estos vivirán. Nosotros muertos en delitos y en pecado estábamos, pero al escuchar la invitación, la voz del divino Nazareno, pasamos entonces de muerte a vida.
Él explica ese testimonio del Padre hacia el Hijo. Él les da a ellos a entender que ese testimonio, el testimonio que él tenía era verdadero, porque Dios le había dado testimonio de él. Aunque ustedes le dicen, aunque ustedes no han escuchado su voz, ni han visto su presencia, su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por eso es que ustedes no me creen. Y entonces se les hace esa invitación. Escudriñen las Escrituras, porque allí precisamente se manifiesta, está revelada la vida eterna. Y son las Escrituras las que dan testimonio de Jesús. Entonces, esto les hacía para hacerles despertar de su ceguera espiritual. No queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice el Señor. La gloria de los hombres yo no recibo, pero yo los conozco, dice el Señor. Y ustedes no tienen el amor de Dios entre ustedes, no está. Yo he venido no en mi nombre, he venido en el nombre de mi Padre. De esa manera el Señor eleva este discurso a estos judíos que persistían en perseguir al Señor, en instar al odio. Imagínense los sentimientos que en ellos tenían cuando deseaban, planificaban cómo matar al Hijo de Dios. Y Él les dice, les argumenta, si ustedes creyeran a Moisés, ustedes me creerían, porque precisamente Moisés escribió de mí, pero ustedes no creen a sus escritos. Entonces es imposible que crean en mis palabras. El Señor dándole a entender con cuán frágil estaban ellos en el conocimiento de la palabra de Dios. No han leído, no han entendido que de mí escribió Moisés. Así que de esa manera el Señor expresa la condición en que estaban ellos. Seguimos avanzando hacia el capítulo 6. San Juan capítulo 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacían los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba, y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar,
y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iba. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Bueno, tenemos este capítulo 6, donde el Señor alimenta a 5,000. Después de todas estas conversaciones, después de todas estas revueltas que suscitaban en el pueblo a causa de los milagros que realizaba Jesucristo, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, allá en el de Tiberias. Dice, Juan identifica el mar de Galilea con el nombre por el que era conocido cuando él escribió el Evangelio, Tiberias. Y esta ciudad, localizada a la orilla occidental del lago, fue fundada alrededor del año 20 después de Cristo, así que el lago debe haber sido conocido por ese nombre durante el ministerio de Jesús. La segunda referencia de Juan que nos hace aquí a la fiesta de la Pascua, y probablemente un año después de la mencionada en el capítulo 2, versículo 13, no requería que Jesús se dirigiese a Jerusalén, sino que en este caso sirvió de trasfondo a su discurso sobre el pan de vida. Aquí nos damos cuenta que esto era tan notorio, la presencia de Jesucristo, que le seguía gran multitud, porque veían precisamente las señales que el Señor hacía a los enfermos. Esto era algo que en Jesús estaba la solución. Habían endemoniados, Jesús tenía la solución y no iban al templo a entregarlo al sacerdote para que le sacaran los demonios o para que sanara. Jesús estaba allí como fuente de sanidad. Y el Señor alzó sus ojos, dice, y vio que había venido a él una gran multitud. Y esto fue sorprendente para Felipe, porque Felipe le dice, ¿de dónde? Dijo a Felipe, el Señor le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe estaba allí, ¿verdad? Era de los 12. Y él le responde, Señor, 200 denarios de pan no será suficiente para que cada uno de estos tenga algo que comer. Agarrase un poco esto. Y él haciendo cuenta de lo que tenían quizás en la bolsa de que tenía Judas, la economía no le acompañaba a las necesidades de esta cantidad de personas. Pero dice, y este detalle solamente lo da Juan, y es maravilloso, porque uno de sus discípulos, que es Andrés, el hermano de Simón, le dice, aquí hay un muchacho, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero
Dice Andrés, ¿qué es esto para tantos? Esto es nada. Y este gesto de este muchacho nos da a entender la nobleza del corazón de este muchacho. No nos dice el nombre Juan, pero sí esa acción maravillosa que tuvo. Se las llevó, me imagino que era posible que se lo iba a entregar a Jesús, pero como hemos dicho en otras oportunidades, los discípulos tenían a Jesús blindado, no permitían que nadie se le acercara. Y cuando el muchacho entrega esto como una ofrenda al Señor, Jesús le dice, hagan a recostar a la gente. Y había mucha hierba en ese lugar, entonces allí se recostaron como en un número aproximado de 5,000 hombres. Fíjense, esto es algo aproximado. Solamente se está contabilizando los hombres, no se están presentando las mujeres ni los niños. Así que saquemos cuenta. Si cada hombre llevaba a su esposa, ya eran 10,000. Y si cada matrimonio tenía 4 o 5 hijos, porque recordemos que no había métodos anticonceptivos, así que había una cantidad amplia de familia, de hijos. Así que esto posiblemente sobrepasó a las 20,000 personas. Esto era una cantidad bastante notoria, por eso que Juan nos hace referencia que había una multitud. Y Andrés, en la capacidad, por supuesto, que son 5 panes de cebada con 2 pececitos, ante esta multitud es nada. A poco, pues, solamente el maestro que pueda comer esto, pero allí es cuando viene lo grandioso. Jesús tomó estos panes, tomó estos peces y dio gracias a Dios y los repartió a sus discípulos, y sus discípulos estaban allí entregando el pan a toda la gente que estaba recostada, tanto los peces como los panes. Toda la gente comenzó a degustar de este plato, de estas comidas, y el Señor dando gracias. Hermanos, estar agradecidos, expresar esa gratitud, dar ese sentir de lo que Dios pone en nuestras manos, hace posible grandes milagros. Nos detalla este milagro de la multiplicación de los panes, es tan importante que todos los evangelios los relatan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan detallan estos milagros. Hubo tanta abundancia que todos fueron saciados, y el Señor ordena a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor no quiere que se pierda tu milagro. El Señor no quiere que quede tirado, abandonado. Recójanlo. La evidencia de la abundancia de la gracia de Dios. Y así lo hicieron, recogieron todos, y dice que de esos 5 panes y de esos 2 pececitos y de la multitud de personas que comieron, que se hartaron, que quedaron satisfechos, aún así recogieron 12 cestas de los pedazos de estos 5 panes de cebada y de estos 2 pececitos. Aquellos hombres, por supuesto, cuando vieron esta señal que Jesús había hecho, expresaron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y fíjense que la palabra de Dios solamente nos detalla de estos milagros hechos por Eliseo cuando le entregaron 20 panes y los repartió entre 100 personas. Y Jesús, estos 5 panes compartidos con miles de personas. Son los milagros que se detallan de la multiplicación de panes. Pero fíjense la cantidad que comió, que se hartó y aún sobró. Pero entendiendo Jesús que iban ellos a apoderarse de él porque lo querían hacer rey, él volvió a retirarse al monte solo a orar. Y esto solamente nos dice Juan, esto no lo revelan los demás evangelios. Y cuando comenzó a anochecer,
Llegaron entonces, descendieron sus discípulos al mar y ellos entraron en el barco y cruzando el mar hacia Capernaum. Ya era oscuro y Jesús no había venido con ellos porque se había retirado. Y sucede una gran tempestad que se levanta en el mar. Así que nos damos cuenta cómo esto sucede, pero cuando ellos estaban allí remando como 25 o 30 estadios, nos da esta distancia Juan, ellos vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y esto fue motivo de mucho temor. Imagínense cuántas veces ellos estuvieron en el mar, no habían visto una cosa semejante, ¿verdad? Pero el Señor dio voces y le dijo, yo soy. No temáis, ese yo soy. Ese yo soy. Así como Jehová se lo dijo a Moisés en esa experiencia que tuvo frente a la zarza ardiendo. Entonces ellos, con qué alegría le recibieron en la barca. Y llegaron entonces enseguida a la tierra donde ellos iban. Fíjense que aquí no nos detalla lo que experimentó Pedro al pedir ir a buscar al maestro, como lo revela Mateo capítulo 14. Al día siguiente, por supuesto, esto fue algo sorprendente, este milagro que el Señor había hecho. La gente estaba del otro lado, la gente que había quedado del otro lado, que vio, que se había dado cuenta que había una sola barca y en ella se habían embarcado los discípulos, pero no Jesús, pues él no había entrado con ellos. Ellos, esto les pareció extraño. ¿Cómo es esto que él está de este lado, pero si nadie lo había visto que él había tomado la barca? Pero otras barcas habían arribado de Tiberias justo al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum detrás en busca de Jesús. Y lo encontraron, lo hallaron precisamente del otro lado de la mar. Y le dijeron, Rabí, ¿y cuándo fue que llegaste acá? Y el Señor les responde de una manera bien tajante, de cierto os digo, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron. Qué manera el Señor de lanzar sus correcciones de una manera especial. Y les da este hermoso consejo que está presente para nosotros. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y esto es parte también de uno de los pensamientos de nuestra iglesia, y es una gran verdad del Señor. Trabajar no solamente, no por la comida que por supuesto va a perecer. ¿Cuál es esa comida? La que es eterna. ¿Y quién es el único que nos puede suministrar este alimento que nos fortalece y nos llena de la vida eterna? El Hijo de Dios. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él les dice, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que ha enviado. ¿Y quién es? Jesucristo. Le dijeron entonces, esta gente, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Miren esto, tantas señales el Señor haciendo. La gente se preocupaba más en lo que hacía para Dios y en lo que Dios hacía señales para ellos, mientras que para Jesús el asunto principal residía en la fe, es decir, en la confianza en aquel a quien Dios ha enviado a la tierra. Entonces ellos empiezan a argumentarle a Cristo y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer, como lo dice Éxodo, como lo dice Números, como lo dice Nehemías, como lo dice el Salmo. Esto era una evidencia que el pueblo conocía de la manutención que Jehová tuvo con su pueblo durante este peregrinaje por el desierto. 40 años estuvieron sustentados por este pan. Pero Jesús le dice, mire,
no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Qué verdad tan hermosa! Nuestro Dios nos ha dado este pan del cielo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Así como le expresó la mujer cuando Jesucristo, la mujer samaritana, cuando Jesucristo le dijo, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué temas tan relevantes encontramos en este evangelio? El Señor se identifica como el agua, como el pan, lo que por supuesto necesitamos para poder vivir. Y Él representa toda y suple nuestras necesidades y llena nuestras carencias. Y Él dice, yo les he dicho y ustedes no lo han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, todo vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor no rechaza a nadie que se acerca a Él confiado a su gracia. Porque he descendido del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Él lo aclara precisamente en este capítulo. Que todo hombre, toda alma que el Señor le ha dado no se pierda, sino que el Señor lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga esa vida eterna, para entonces pertenecer a este grupo que serán resucitados por Él en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que haya vida eterna en la humanidad. Triste y lamentablemente Jesús es rechazado por los suyos, porque comenzaron ellos a murmurar. Entre los judíos comenzaron a murmurar y le decían, cuando Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuya padre y madre están con nosotros lo conocemos? ¿Cómo dice Él que Él es el pan que ha descendido del cielo? Fíjense este contraste, lo opuesto que vivió Jesucristo ante el pueblo de Samaria, y ahora aquí precisamente, y era algo similar, porque el Señor se presenta a la mujer samaritana como el agua de vida, y aquí a su pueblo como el pan de vida. Y Jesús le dice, no murmuréis entre vosotros. ¿Cuánto nos conoce el Señor? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Y está escrito por los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió de Él, sin duda alguna, vendrá a mí. Así como lo relata el profeta Isaías y Jeremías, que allí está el aprendizaje que el Señor da a la humanidad para aceptar el plan perfecto de la salvación de Jesús. De cierto os digo, dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a recordarles, yo soy el pan de vida. Este es el primero de los 7, yo soy de Jesús, que solo aparece en el Evangelio de Juan. Hay un paralelo significativo entre esta expresión y el nombre de Dios del pacto, Jehová, por el cual Él se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Él dice, yo soy el que soy. Jesús proclamó 3 veces, yo soy el pan de vida. Él es verdadero, ese verdadero pan celestial, ese poder sustentador de la vida. Cualquier otra cosa, no importa su significado religioso en el pasado o en el presente o en el sustituto inadecuado. Jesús llevó sacia a la humanidad de ese pan y de la salvación que solamente en Él se puede alcanzar. Vuestros padres, y le dicen
a los judíos: vuestros padres comieron del maná en el desierto y ellos murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces nos está acusando, nos está volviendo que caníbales, que nos va a hacer comer de su carne. Fíjense todas estas controversias. Comer la carne de Jesús y beber su sangre. Esto tenemos que entenderlo en el sentido espiritual, y esta expresión alude a la violenta muerte sacrificial que él sufrió y a la necesidad que tienen los creyentes de participar de los beneficios de su muerte, acercándose a él y creyendo en él. Aunque no debe verse en el relato la obligación de participar, de que bueno, este hombre nos está mandando a comer carne de él, este hombre nos está llevando al punto de canibalismo. No, hermano, esta es la importancia de la comunión para fortalecer el alma, traer la sanidad y el testimonio de nuestra fe, el entender lo que Jesucristo dijo. Y aquí, por supuesto, se avala lo que nosotros en nuestra fe tenemos como la Santa Cena, la Santa Cena y la comunión del Señor. Este pacto, participar, beber en este caso de la sangre del pacto de Cristo, es en el medio de estar unidos a Dios y recibir los beneficios de la vida de su Hijo. Cristo es el sacrificio del pacto y la provisión de Dios en nuestro sustento. Cuando comemos de Él, venimos a ser participantes de la naturaleza divina, la cual es la vida eterna. A través de la obra del Espíritu Santo recibimos su vida y participamos de sus promesas. Aquellos que participan de esta misteriosa relación con Cristo están seguros de ser resucitados en aquel día a vida eterna. Porque el Señor lo aclaró: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así como el Padre lo envió para hacer este sacrificio perfecto, el Señor claramente les dice a los judíos estas palabras que por supuesto retumbaron en sus oídos y no fue asimilada. Entonces estas cosas que el Señor anunció, Él las dijo en la sinagoga, enseñando allí precisamente en Capernaum. Y desde ahí esta gente comenzó a oír todo esto, y muchos de los que le habían seguido dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No, esto no tiene cabida en ellos. Y Jesús, conociendo que sus discípulos estaban murmurando esto, Él les pregunta: ¿esto os ofende? Pues si vierais, ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Estaba hablando de lo que sucedería después que Él resucitase, ¿verdad? Él nos hace la salvedad. Y estas son palabras espirituales. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Y las palabras que el Señor nos ha entregado son espíritu y generan en nosotros vida. Pero, dice el Señor, hay algunos de ustedes que no creen. Porque el Señor sabía desde el principio quiénes eran los que estaban convencidos y convertidos al ministerio y quienes solamente estaban siguiéndolo para alcanzar beneficios. Cuando Él dijo esto, el Señor le dice: he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde que Él tuvo este tema profundo, muchos de sus discípulos comenzaron a dar la espalda y ya no lo acompañaban en el ministerio.
Y esto no hizo asustar a Jesucristo pensando que iba a quedar solo y que su misión quedaría totalmente en fracaso. No, el Señor no quiere cantidad. Él conoce corazones y Él busca calidad. Y la respuesta del Señor fue dirigirse a sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Queréis vosotros iros también? Porque con ustedes o sin ustedes, el Señor seguirá obrando, seguirá trabajando y ejecutando el plan de salvación. Entonces, Simón responde haciendo otra pregunta, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué maravillosa convicción. Ningún otro líder ha entregado las promesas y ha cumplido las promesas que nuestro amado Dios ha dado a la humanidad. Y no solamente argumenta Pedro esta expresión, solamente tú tienes palabras de vida, sino que él generaliza a los 12 y dice, nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sí, yo no los he escogido a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Qué manera el Señor aquí dando de una manera tremenda. Y él estaba haciendo referencia, por supuesto, a Judas Iscariote, quien era hijo de Simón. El papá de Judas se llamaba Simón, porque este precisamente era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, la palabra es dura, por supuesto, por lo cual era difícil de aceptar. Y Judas Iscariotes es el hombre de Queriot y estaba al sur de Judea. Iscariote significa hombre de Queriot. Y como Queriot estaba al sur de Judea, Judas Iscariote parece haber sido el único discípulo que no procedía de la región de Galilea. Entonces, de esta manera el Señor despierta de una manera especial la necesidad de estar convencidos de que Él es nuestro sustento, todo, el agua, el pan, la luz, todos los elementos necesarios, todo. ¿Y qué manera, Juan, de comunicarlo? ¿Qué manera, Juan, de transmitirlo a través de este evangelio que nos sensibiliza a la dependencia que en nosotros debe estar hacia Cristo? Él es todo, hermanos. Todo, completamente todo para nuestras vidas. Y su misión está vigente, llevarnos, darnos esa vida eterna que el Señor planificó para la humanidad. Así que es necesario entonces que diligentemente escudriñemos las Escrituras para que allí nos demos cuenta que ellas dan el testimonio fiel de Jesús. Y en ellas precisamente encontramos el camino que nos lleva a la eternidad. Así que de esta manera llegamos entonces al final de los 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en ti. Gracias por la oportunidad, Señor, por cada hermano que ha estado conectado desde los distintos países. Permite que en su caminar, que en su sentir pueda encontrar la divina respuesta que viene
y se encuentra solamente en tu palabra. Los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, desde Colombia, desde México, desde Honduras, bendice, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano. Los matrimonios, Padre, en tus manos están, esta santa institución que ha sido planificada por ti, Señor. Fortalece cada uno de los lazos matrimoniales y aquellos que han sido rotos por el mal. Tú tienes todo poder para construir, para edificar, si tú quieres, Señor. Están en tus manos. Los padres, la capacidad, la sabiduría y el temor de guiar a nuestros hijos y nuestros hijos, Señor, que puedan ser dóciles, que puedan amar sobre todas las cosas, amarte, Señor, honrar a sus padres, para que así se adueñen de esa hermosa promesa que tú has dado, pues largura de años tendrán y todo les irá bien. Ten misericordia, Señor. Seguimos clamando por los enfermos, agradeciendo por los que han sido sanados, pero seguimos rogando por aquellos que siguen esperando, Padre, esa bendita salud que solamente viene de ti. Oh, Padre bueno, ten compasión. Te presentamos a los hermanos que están padeciendo de cáncer. Muchos, Señor, quizás sin esperanza para la ciencia, pero tú tienes el poder, Señor. Has sanado a tantos enfermos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Mientras haya vida, hay esperanza, dice tu palabra. Tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, Padre. En ti hay solución a los problemas. ¿Cuántas personas necesitan de ti y están esperando a que tú solamente digas la palabra, a que solamente tu corazón, Señor, se enternezca con el sufrimiento de ellos y esa salud pueda ser vertida en cada uno de ellos, Señor? Estamos aquí como tus pacientes esperando en el médico divino, Señor. Tú eres el que tienes la última palabra, por amor a tu nombre. Ten misericordia, Señor. Si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. No nos abandones, Señor. Sigue poniendo tu mano buena. Este mundo gime a consecuencia del pecado, la maldad. En tus manos estamos, Señor. Mira el sufrimiento de aquellos que están padeciendo de una guerra. Mira las dificultades que atraviesan los países, Señor. Pero cuando tu rostro ilumina las naciones, todo cambia, Señor. Ten misericordia de Panamá, ten misericordia de Israel, de Palestina, Señor. Acudimos a este clamor para que tú hagas algo especial, Señor. Tú eres príncipe de paz. Ten misericordia, Señor. No nos abandones. Gracias por la conferencia de Chile, donde tantos hermanos fueron levantados para honra y gloria de tu nombre. Te presentamos la Iglesia de México, que en este mes tendrá una conferencia también gloriosa. Sigue manifestándote, Señor. Sigue alimentando a tus hijos para tener esas fuerzas y permanecer anclados en ti. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.